Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Juan Carlos Monedero, saludo a toda la audiencia. Y en esta oportunidad traigo como invitado al señor Michele Marincolo. Michele, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches para ti. Bueno, muy buenas a ti, querido licenciado, también a todos en el público, aquí en el grupo público, los que nos están escuchando. Un saludo y un honor poder estar aquí con alguien como tú, aquí en tu canal como invitado. De verdad que es un lujo y es un verdadero placer. Es mutuo, porque te cuento y le cuento a la audiencia que he escuchado varios de los videos de Michele, que es una persona, primero que nada, que considero humilde, que sabe explicar, que es respetuosa, que es correcta, y eso es un montón. Eso es muchísimo en un mundo de redes sociales donde a veces prevalece el impacto, el show, la falta de respeto, la falta de seriedad conceptual. Así que en ese sentido, Michele es todo lo contrario. Por eso lo hemos invitado. Así que también le damos la bienvenida a nuestro amigo Michele. Feliz año, felices Reyes, que hace poco, ayer, tuvieron lugar la festividad de la Epifanía del Señor. Y como corresponde, vamos a presentar a nuestro amigo, ¿sí? Michele Marincolo es cristiano católico laico, italiano, ¿correcto, Michele? Correctísimo. Esposo, padre, tomista, comunicador, amante del saber, docente de lengua italiana y especialista en teología y filosofía tomista. Trata principalmente cuestiones de filosofía, teología, apologética, de batalla cultural y mística. Él difunde su trabajo a través de los medios como escritos, videos, conferencias, debates, diálogos y también sesiones de consultas privadas. Pretende así prestar un servicio de formación y preparar a los soldados de Cristo para poder ser luz y sal en esta sociedad anticristiana. Agrego también de mi propia cosecha que Michele tiene 292 videos en su canal, no es poco, es un gran trabajo, y que en uno de ellos cuenta nuestro amigo su conversión al catolicismo, que es bastante reciente, según escuché, en diciembre de 2022 te has convertido al catolicismo viniendo de la rama pentecostal protestante y siendo antes un testigo de Jehová. Por lo tanto, todo esto lo pueden escuchar en su propio canal y pueden ver cómo él fue haciendo un camino y cuáles fueron los eslabones de ese camino. ¿Sí? Eso en cuanto a la historia de Michele. No sé si quieres agregar algo más sobre tu propia historia, estimado. No, no, eso es todo. Ya has dicho Bien, todo tú. entonces te he presentado correctamente. Asimismo, quiero agregar que Michele tiene presencia en Telegram, los invito a seguirlo ahí, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Luego en la descripción de este video vamos a indicar sus redes, como también los invito a colaborar económicamente, tanto con Michele como con este humilde servidor, a través de las plataformas que así lo permitan. En el caso de Michele, Patreon, y en el caso de ambos, pueden colaborar a través de PayPal. ¿Sí? Saludamos aquí a Sebastián. No sé si nos puede decir desde qué parte nos está escuchando. Así también lo pondríamos en cámara. Muy bien. El tema que hoy nos congrega tiene que ver con la, las cualidades y la naturaleza de Dios, vistas a la luz de la filosofía y la teología. Lo cierto es que este tema algunos lo consideran muy especulativo, que a algunos les parece que es algo como muy difícil, ¿no? Bueno, ¿cómo es Dios? Algunos incluso deben creer que no se puede decir nada, pero que es un tema donde un concepto equivocado de Dios o de su naturaleza, de sus propiedades, de sus cualidades, puede generar enormes dudas, incertidumbres, puede resultar en una debilidad de la fe
y en conclusión, traer, o sea, vivir una vida de una espiritualidad muy vulnerable, en ese sentido, porque cuando no tenemos un buen concepto de Dios, un concepto correcto, filosófica y teológicamente de Dios, ¿qué pasa? Somos vulnerables. Y entonces hay ideologías, hay errores que aprovechan esa mala formación de los católicos en lo que respecta a las propiedades y cualidades divinas y se hacen un festín y se hacen, ¿no? Sacan la lotería con eso. Y entonces, aprovechando esa mala formación, esa falta de una noción correcta de Dios, el evolucionismo, las posturas ateas o deístas o agnósticas hacen destrozos. Y por lo tanto, una persona que está acosada o agobiada bajo el peso de los argumentos ateos o evolucionistas que cuestionan una idea equivocada de Dios y que hacen de Dios un muñeco de paja, no puede ver a esa persona que tiene un falso concepto de Dios, a su vez, vivir su vida espiritual desde la incertidumbre, desde la debilidad en la fe, porque la fe supone la naturaleza, la fe supone la inteligencia, y si la inteligencia no está bien cultivada, la fe no tiene dónde arraigar, y por lo tanto eso en qué se traduce. Una falta de compromiso de la persona con la moral católica, una falta de convencimiento de la verdad del catolicismo, y como consecuencia una falta de audacia de esa persona para dar testimonio de la verdad o para defender la verdad en la que cree, o para vivir de acuerdo con ella. Todo esto, este eslabón de consecuencias, tiene o puede tener una de sus causas en un falso concepto sobre Dios. Por eso es que aquí, con nuestro amigo Michele, queremos forjar y queremos ayudar y cooperar con el público para dar el mejor concepto de Dios posible e ir depurando las ideas de Dios de los errores que puede haber al respecto. Mi amigo, no sé si quieres comentar algo, por favor. Sí, no estoy de acuerdo contigo. Solemos decir, ¿no? Sobre todo en filosofía, que las ideas, pese a lo que algunos puedan pensar, tienen consecuencias. No es cierto que uno puede pensar lo que sea, es libre de pensar cualquier cosa sin tener que cuidarse de lo que esté pensando, ¿no? Sencillamente porque nosotros vivimos en virtud de nuestras ideas, en particular de nuestras creencias, ¿no? O al menos entendiendo por creencia un tipo de idea muy particular, muy especial, que es ese tipo de idea a la cual le tenemos afecto, que tomamos como verdadera, por lo tanto que no ponemos, digamos, sobre la balanza, ¿no? Para tratar de ver, para tratar de sopesar si efectivamente es verdadera o no. O sea, no es una creencia, una simple opinión, pese a que muchas veces en el habla cotidiana se identifica, ¿no? Se ve como un equivalente. En realidad, una creencia es ese tipo de idea, por lo tanto, como decía, a la cual le tenemos aprecio, que le tenemos afecto y que la tomamos como algo verdadera. Y por lo tanto, vivimos en virtud de esas creencias. Así que se traducen necesariamente también en la práctica. De suerte que pues algunas personas van a vivir de un determinado modo, otras personas van a vivir de un modo totalmente opuesto, ¿no? O sea, podríamos poner mil ejemplos de cómo, sobre todo ahora, en la época de la posmodernidad, se está dando eso, y eso puede llevar incluso a enfrentamientos, ya sea de orden simplemente, digamos, cultural, que es lo que mayormente hoy estamos viviendo, pero también como podría ser incluso de orden bélico. Así que bueno, en fin, hay que tener en cuenta toda esta cuestión para que las cosas nos queden claras desde el comienzo y para que así podamos tratar de vivir del modo más adecuado o más conveniente posible, ¿no? Tratando de orientarnos hacia el bien. Y esto no se puede hacer si primero no nos hemos orientado hacia la verdad. Exactamente, por eso es que en última instancia la verdad es el fundamento no solo de la vida intelectual, sino de la vida espiritual y de la teología. A mí a veces siempre me dio un escozor cuando dicen, no, bueno, nadie se convierte
por la filosofía, nadie se convierte estudiando. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Realmente la base intelectual es muy importante. No es un intelectualismo seco o estéril, sino que es lo que muchas veces vivifica la vida espiritual y lo que da fundamento y lo que da fuerza cuando empiezan, cuando la vida de ser cristiano empieza a tener un costo fuerte en términos sociales y personales. Estamos en la parábola del sembrador. O sea, cuando de repente cae la semilla fuera del terreno, bueno, no, muchas veces el sol la quema y no genera fruto porque no está bien arraigada. O también, si quieres, estamos en la parábola de la casa construida sobre arena versus la casa construida sobre roca. Por eso, nuestro objetivo es aquí construir sobre roca, mi estimado. Tal cual, sí, sí, tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo más importante para nosotros, sobre todo como cristianos, ¿no? Muy bien. Entonces, saludamos a los que nos están escuchando. Aquí hay personas de Costa Rica, Sebastián de Costa Rica nos está escuchando. También Ítalo desde Chile, ¿sí? Desde el norte de Chile, ¿sí? Saludamos a ambos y a todos los que nos están escuchando. Muy bien. Por lo tanto, el primer tema que me gustaría plantear ahora ya para ya dejar de lado la introducción e ir directamente al plato principal, ¿sí? Es un tema interesante que incluso San Agustín lo toca y que seguramente por ahí muchos se habrán preguntado, ¿no? Que tiene que ver con cómo entendemos a Dios respecto de un punto muy clave, muy concreto, que ahora lo voy a poner en pantalla, que tiene que ver con la creación del mundo, ¿sí? Permítanme. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Antes de empezar, Michele, también saludamos a César de la República del Perú, ¿sí? Muy bien. Está atravesada toda la hispanidad continental católica, ¿no? Muy bien. Muchas veces surge esta pregunta, ¿no? Incluso por ahí a los que hemos dado catequesis, hemos dictado clases de catequesis, nos hacen esta pregunta muchos los alumnos. Dicen, bueno, pero ¿cómo es que Dios crea el mundo? En un momento el mundo no existía y ahora empieza a existir, entonces Dios cambia o pasa de la potencia al acto. Pero si Dios pasa de la potencia al acto, entonces ya es un ser finito, temporal. ¿Cómo es esto, no? Entonces, cuéntame un poquito, Michele, ¿qué te parece? Si esta objeción o este planteo lo has escuchado o en dónde lo has escuchado y cómo lo abordarías en primer lugar, mi estimado. Ujú. Sí, sí, desde luego lo he escuchado, se me ha planteado en más de una ocasión. Y se plantea porque se parte de un supuesto equivocado con respecto de lo que es la simplicidad divina y con respecto también de lo que es la teoría acto-potencia en filosofía, ¿no? Al menos en filosofía clásica, porque al fin y al cabo todo radica en estos dos puntos de partida, ¿no? Con respecto de Dios, ¿no? En particular de lo que es la simplicidad divina, justamente ahora como estás ahí subrayando esas palabras, ¿no? Cuando hablamos de la simplicidad divina, estamos queriendo decir que Dios es acto puro, es decir, que es absolutamente simple. Cuando se habla de simplicidad, se está queriendo contraponerlo con otro concepto que es el de la combinación o partes, ¿no? Que pueda tener un determinado ente. Es decir, se dan composiciones metafísicas, como por ejemplo de partes como esencia y acto de ser, o bien como por ejemplo forma y materia, o como sustancia y accidente, todas cosas que encontramos propiamente hablando en el ente, ¿no? Es decir, en aquel ser que tiene una limitación en sí mismo debido a su esencia, que le limita el acto de ser, y que además es un ser creado, ¿ok?
en Dios como causa primera, en Dios como motor inmóvil, como ser absolutamente simple, en fin, todo esto justamente nos quiere decir que Él tiene su ser totalmente, vamos a decir así, ¿no? Para que se pueda entender de un modo bastante sencillo, totalmente maximizado. En Dios encontramos no una parte del ser, no encontramos el ser por participación, sino que encontramos la plenitud del ser. Y para poder ser la plenitud del ser, debe necesariamente no tener una participación del ser, sino él mismo ser el ser, ¿no? Valga el juego de palabras. Él debe ser el ser, o sea, tenerlo en sí mismo. La subsistencia de su ser tiene que encontrarse en sí mismo y no tenerlo recibido de otra persona, que eso es lo que queremos decir cuando él participa el ser, ¿no? Cuando nosotros tenemos una participación en el ser. O sea, que recibimos lo que es el ser de otro. Y esto es algo obvio, podría decir alguien, ¿no? En primera instancia, eh, para otros quizás no tanto, pero bueno, el hecho de que nosotros no existamos desde siempre, sino que hemos comenzado a existir, justamente quiere decir que hemos recibido de otro el acto de ser, ¿no? El poder ser. Pues en Dios no encontramos tal cosa, porque necesariamente Él no puede haber sido causado, tiene que ser necesariamente incausado, porque para poder ser causado, justamente se tiene que estar teniendo todas estas, bueno, toda esta serie de composiciones metafísicas y en última instancia se debe tener el ser recibido de otro, de un otro distinto, ¿no? Entonces, esto es, grosso modo, lo que se quiere decir cuando hablamos de simplicidad divina. Ahora bien, cuando hablamos, en cambio, de lo que es la teoría del acto y la potencia, estamos hablando de aquella teoría que básicamente quiere decir que es posible en todo aquello que existe, ¿no? Aquello que está existiendo en acto y que está existiendo, por lo tanto, que tiene toda una serie de composiciones metafísicas, tiene un ser en potencia y un ser en acto. Es decir, tiene algunas capacidades de poder adquirir o perder determinadas realidades. Tiene esa capacidad. Por ejemplo, para traducirlo esto de un modo lo más sencillo posible, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora en acto tengo una determinada realidad con respecto de la vista, o sea, yo veo, pero en potencia también podría yo, ¿no? O sea, perder esta capacidad. Por tanto, en potencia tengo la pérdida de esta realidad. O pensemos, no sé, en lo que es, puede ser la adquisición, ¿no? Ahora mismo yo no tengo una, no sé, noción de cómo funciona correctamente la economía. De hecho, la verdad es que se me hace bastante difícil de entender la rama de la economía. Y, pero en potencia tengo la posibilidad, por lo tanto, ¿no? de adquirir esta realidad en cuanto a lo que es el intelecto, ¿no? O sea, mi intelecto puede justamente adquirir esas nociones, entenderlas, hacerlas mías propias y por lo tanto después poder decir que sé, ahora no sé cómo funciona la economía, pero podría, ¿sí?, saber cómo funciona la economía. Entonces, de momento esto se encuentra en potencia en mí, pero en algún momento, quizás por gracia divina, capaz que esto se traduce pasando de la potencia al acto, ¿no? Ya veremos, oren por mí. Ahora bien. Me parece que esperemos que no sea una cuestión de gracia infusa el hecho de aprender economía y que sea algo del esfuerzo. Sí. Nada, te interrumpo para hacer ese chascarrillo y seguimos. Adelante. Está bien, está buenísimo. Y bueno, entonces, esto es importante tener en cuenta y otro principio que hay que tener en cuenta para entender la teoría del acto y la potencia es que siempre el acto y la potencia operan sobre algo que está existiendo. ¿Ok? Por ejemplo, no sería correcto decir que mi tercer hijo está en potencia de existir en sí mismo. O sea, la potencia no se encuentra en sí mismo. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo un tercer hijo, solamente tengo dos hijas. Ya veremos cuánto los que el Señor nos quiera dar. Pero la cuestión es que él como tal no está existiendo. Por lo tanto, la potencia no puede operar sobre él mismo.
porque la potencia para pasar al acto siempre opera sobre algo que se encuentra en acto, o sea, que está existiendo. Así que la potencia en todo caso opera sobre mi esposa y sobre mí, sobre mi señora y sobre su servidor. Obviamente, al final siempre teniendo en cuenta, atendiendo, ¿no?, a la voluntad de Dios. Así que cuando hablamos de lo que es la creación por parte de Dios, ¿no? No es correcto, en ese caso, hablar de lo que es potencia y acto, ¿por qué? O al menos en un sentido de que Dios pasa de la potencia al acto, pero entendiendo por potencia lo que sería técnicamente hablando una potencia pasiva. ¿Y qué es la potencia pasiva? Pues la potencia pasiva es lo que básicamente acabo de describir, ¿no? Solo que ahora simplemente dando una definición del concepto. Es decir, la potencia pasiva es aquella capacidad de adquirir o perder una determinada realidad. Esa es la potencia pasiva, es la que sufre, ¿no? La que recibe el acto como tal. En Dios tal cosa no se puede dar porque para que se diera en Dios, hipotéticamente hablando, entonces Dios no podría ser acto puro, no debería ser acto puro, sino que debería tener su acto de ser de modo limitado, porque solo en la limitación es que se puede adquirir o perder una determinada realidad. Cuando hablamos de Dios en el sentido de acto puro, estamos diciendo que Él tiene todo el ser, lo posee todo, de hecho que Él es el mismísimo ser. De suyo que entonces no hay absolutamente ningún tipo de realidad que Él pueda adquirir o perder, porque encontramos en Dios la perfección. Él es perfecto, o sea, del latín perfectum, o sea, hecho por completo, hecho completamente. Así que, dado que no hay nada que podamos añadirle o quitarle a Él en sí mismo, es por eso que Él no puede pasar en absoluto de la potencia al acto. Lo que sí puede pasar de la potencia al acto somos nosotros. Y propiamente hablando, finamente, técnicamente, rigurosamente hablando, tampoco hubo un paso de la potencia al acto en la creación. Porque, de nuevo, hasta ahí me dale. meto un bocado. Ahí estamos llegando a la pregunta. Entonces, fíjense, aquí lo que ocurre es que para hacer una pregunta, la persona suele tener conocimientos, pero muchas veces la pregunta se hace en un nivel de conocimiento distinto al nivel que se requiere de formación para la respuesta. Es decir, eso suele pasar mucho, es decir, que alguien tiene un nivel para hacer una pregunta, pero luego para entenderla necesita un nivel mucho mayor. Entonces, un chico de 12, 13 años puede hacer esta pregunta, y de hecho nos ha pasado que un adolescente nos haga esta pregunta. Ahora, ¿está en condiciones de hacer la pregunta? Sí. ¿Está en condiciones de entender que hay alguna cosa que parece contradictoria con otra y que no le cierra? Sí. Pero no está en condiciones de entender la respuesta. No todavía. O por lo menos debe pasar por todo esto que está explicando Michele, que es necesario porque fíjense que el hecho de que seamos, de que no siempre existimos, de hecho, lo que todos nosotros hemos comenzado a existir, ¿qué significa? Que en un momento nosotros no existíamos y hay un momento en que empezamos a existir. ¿Cómo llamamos a eso? Que es de sentido común, que es innegable. Lo llamamos contingencia. Contingencia metafísica, es decir, nosotros pudimos no haber sido y somos. De hecho, somos. Durante miles de años no fuimos y empezamos a ser en un momento, ¿no? Algunos más, algunos menos tiempo, algunos más tiempo, pero empezamos a hacer en un momento. Esa contingencia metafísica hay que captarla. Ahora bien, todas estas nociones que está explicando Miquel son necesarias para entender la respuesta. Pero fíjense que entonces a veces preguntamos algo, pero no estamos siempre en condiciones de entender la respuesta. Por eso tenemos que seguir formándonos e ir para atrás, ¿no? Nada más, Miquel, quería dejar eso y vuelvo a cederte la palabra. Sí, no, tal cual. Tienes toda la razón, porque lamentablemente yo me he encontrado con muchos escépticos, en particular ateos, ¿no?,
que levantan esta objeción y luego cuando se empieza a dar la respuesta con justamente todas estas aclaraciones, o sea, haciendo las distinciones correspondientes, se pierden en el proceso, no lo entienden y encima lo que hacen es acusarle a uno mismo, ¿no? De que, bueno, se está inventando hay toda una cosa, ¿no? Una sarta de estupideces para intentar justificar su postura, ¿no? Pero bueno, saludos a la invitada verdadera, especial, que acaba de salir un momento en pantalla. Y Sí, estoy como ve la audiencia, estoy siendo atacado por un ser hermoso, pero al mismo tiempo inoportuno, ¿sí? Así que me voy a mutear, pero pasa que ella quería escuchar la filosofía, quería escuchar la respuesta está bien, tuya, está muy bien. amigo. Aquí hay una interesante pregunta de Isamar, de México, que dice que si esta pregunta no sería correcta, ¿cuál sería la respuesta, la formulación correcta de la pregunta, ¿no? Y propone quién es Dios o qué es Dios. Claro, esa pregunta es mucho más grande, esa pregunta es muchísimo más grande, pero yo creo que el camino está en que si nosotros entendemos los conceptos implicados en la pregunta, ya la pregunta no se resuelve, la pregunta se disuelve. Y eso es muy distinto. Es que si entendemos qué es potencia, qué es acto, y qué es el universo y la contingencia, y que no hay cambio en Dios, entonces ya la pregunta deja de tener sentido. No es que le estamos respondiendo a la pregunta, sino que la pregunta se desintegra, se deshace como un castillo de arena. ¿Mi amigo? Sí, sí, tal cual. A ver, digamos que en realidad preguntar quién es Dios o qué es Dios es querer preguntar lo mismo, pero en realidad desde dos aspectos diferentes, diría yo. Eh, Cuando uno está en sede metafísica, lo que se va a preguntar es qué es Dios, ¿no? Precisamente porque la pregunta por el qué es una pregunta por la esencia. Y el preguntar por la esencia implica justamente el deseo de saber eh, de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no sabemos de qué estamos hablando, entonces, ¿para qué seguir hablando, no? Y preguntar por el quién termina, como digo, al final queriendo preguntar lo mismo, solo que desde otro quizás aspecto, ¿no? Quizás desde a lo mejor la sede teológica, ¿no? O sea, ¿quién es Dios con respecto a su identidad? O sea, es, por ejemplo, es el Dios de qué, del cristianismo, es el Dios del islamismo, es el Dios de, no sé, del hinduismo, de quién estamos hablando como tal, ¿no? Pero en realidad se está preguntando más o menos por lo mismo, solo que digo desde otro aspecto. Entonces, al final depende de en qué sede estamos, ¿no? Porque en filosofía, cuando uno en particular está en metafísica, no se va a preguntar por el quién, ¿no? Porque eso no, en primer lugar, desde la metafísica ni siquiera se va a poder como tal delimitar del modo correcto, ¿no? La metafísica es muy buena, pero también tiene sus limitaciones. Y por lo tanto, la metafísica llega hasta un punto y de ahí en adelante no puede seguir por sí sola, sino que requiere obligatoriamente, necesariamente de la teología para poder seguir con su recorrido, ¿no? O sea, en el sentido de teología, en el sentido de teología especial, ¿no? De teología revelada, porque también otro modo de llamar a la metafísica es, por ejemplo, teología filosófica, ¿no? Y, en fin, diría eso. No sé tú cómo contestarías, querido licenciado. Sí, yo aquí estoy, como siempre, bueno, siendo atacado, como he dicho, por un elemento extraño, endógeno y también bellísimo, que es mi hija. Bien. Más allá de eso, ¿qué es lo que lo que te puedo decir? Que primero, que evidentemente hay ciertas hay complejidad del tema. San Agustín toca el tema. Yo no quiero dar la respuesta ahora, pero sí quiero darlo al final, ¿sí? Lo que dice San Agustín sobre esto. Pero a mí me parece un buen signo que se plantee la pregunta. ¿Por qué? Porque significa que alguien que
que plantea la pregunta significa alguien que está interesado en entender a Dios y que si algo no le cierra lo plantea, que está muy bien. No es el único caso de preguntas sobre Dios que puede no cerrar. La otra es la típica de, ¿puede Dios crear una piedra tan grande que ni él pueda mover? O ¿por qué Dios permite el mal? O lo que sea, ¿sí? Entonces, evidentemente hay que dar una respuesta. Y de nuevo, insisto en la importancia de esto, porque si una persona no tiene certezas de su formación, no puede enfrentar la vida como un cristiano. Porque una persona en un momento va a decir, che, yo voy a soportar que el mundo me persiga o me odie o se burle de mi fe o perder el trabajo por una fe que ni siquiera sé si es así, porque la verdad no estoy seguro si Dios existe, porque el concepto de Dios parece medio contradictorio y una cosa y la otra, y en un momento no lo va a hacer. Por eso la fe no es solamente una cuestión emocional, sino que es una cuestión emocional e intelectual. Diría Castellani, un drama. Castellani habla de un drama intelectual e incluso usa una fórmula muy linda que es la fe es crux intellectus. Fíjate, la fe es la cruz del intelecto, no porque la fe lo destruya, para nada, porque justamente la fe y la razón se complementan, pero sí porque la fe supera enormemente a la razón. Entonces hay que tener hay que conceptualizar bien las cosas. Y por eso, yo creo que aquí una de las claves para entender la respuesta, no la respuesta, sino cómo esta pregunta se debe disolver, es que hubo un momento en que el universo no existía y hubo otro momento en que pasa a existir, ¿sí? Y ahí te dejo la pelota a ti para que sigas avanzando por el mediocampo. No puedes hacer algo así. Yo estaba esperando el resto del desarrollo. Pero ya llevamos la pelota desde la media cancha para adelante. Ahora yo te la paso a ti, pero no, hay que entender que no hay dos momentos distintos. Esto es importante. Sino que el acto de creación, nosotros como somos seres temporales, nos cuesta entenderlo de una manera desvinculada de la temporalidad. O sea, entendemos las cosas como somos seres temporales, entendemos las cosas temporalmente. Claro. Pero en realidad lo que tenemos que ver es superar la imaginación, como diría Santo Tomás, y entender de alguna manera, o sea, o purgar a nuestros conceptos de sus propiedades materiales, temporales, y tratar de ver si el concepto purgado de esa materialidad tiene consistencia en sí mismo. Mi amigo Michele, te escucho. Bueno, sí, tienes toda la razón, ¿no? Efectivamente. Nosotros entendemos las cosas desde una perspectiva temporal, por lo que entonces, situándonos en lo que es el plano meramente temporal, obviamente nosotros vamos a tener que decir que, al menos, ¿no? Eso es lo que parecería en un primer momento, ¿no? Que tendríamos que decir que hubo dos momentos. Que hubo, por tanto, un momento en el tiempo anterior a la creación, cuando no existía, y otro momento, sí, después, sucesivo, cuando en cambio sí comenzó a existir. Y esto, digamos, que a lo que quiere apuntar como tal este tipo de razonamiento es hacia justamente las objeciones de la simplicidad divina, porque la simplicidad divina lo que sostiene es que Dios, número uno, no se encuentra en el tiempo y número dos, es eterno, entendiendo por eternidad la posesión plena de todo el ser. Por lo tanto, no hay sucesión, no hay un antes y un después, porque es todo exactamente lo mismo en un, digamos, en un mismo instante. Es una duración distinta, ¿ok? De hecho, pero en metafísica ni siquiera hablamos o sea, no se habla solo de tiempo, sino que se habla de duración, ¿no? Se puede hablar de la duración temporal, de la duración
eviterna o de la duración eterna como tal. Entonces, si Dios es eterno, no puede haber un momento anterior a la creación y un momento posterior a la creación, porque el momento como tal, en el sentido de el tiempo, comienza, no es que lo tenemos desde antes de la creación, sino que comienza con la creación. Ese es el primer momento y no hay un momento anterior, porque justamente no había temporalidad antes de la creación, sobre todo en Dios. Excelente, excelente. Y esta misma es la respuesta que da San Agustín. Yo más o menos a los 18, 19 años lo leí esta respuesta en un manual de apologética que justamente plantea esto. Dice, no es que el universo comenzó a existir en el tiempo. El universo comenzó a existir con el tiempo. Y eso, como dicen algunos, fue lo que me termina de volar la cabeza, ¿no? O sea, el universo y el tiempo comienzan a existir al mismo tiempo. Por lo tanto, no es que había un momento donde no existía nada y después, 15 minutos después, Dios crea el universo, sino que el universo y el tiempo comienzan a existir al mismo tiempo. Y lo que más me dio gracia cuando San Agustín dice esto, es que dice, es obvio que el universo comienza a existir con el tiempo y no en el tiempo. Y yo me reí diciendo, claro, para él es obvio. Nosotros nos chocamos la cabeza, nos rompamos la cabeza, pero claro, es San Agustín, ¿no? Claro, hombre, Es otro nivel. Saludamos aquí a nuestra amiga Arte Otomi de México. Acá tenemos ya mayoría de México, de la tierra de Agustín de Iturbide, ¿sí? De las tierras de Juan Diego, de la Virgen de Guadalupe, de los cristeros. Así que un saludo para todos los mexicanos. Sí, te escucho, mi estimado. Sí, y esto nos remite entonces a lo que intentamos también explicar antes, ¿no? Es decir, que propiamente hablando, no es que el universo pasó de la potencia al acto, o sea, que antes de existir el universo estaba en potencia y que después, a partir de su comienzo, pasó a estar en acto. Eso, entendido de ese modo, es un verdadero error, porque de nuevo, la teoría del acto y la potencia lo que postula es que la potencia, para poder pasar al acto, debe necesariamente operar sobre algo que está existiendo, sobre algo que ya está en acto. Entonces, pese a que nosotros, digamos, ponemos la potencia como anterior al acto, digamos, a nivel cronológico, a nivel entitativo, es justamente al revés. Paradojalmente podría entenderse esto, no sé, para algunos, ¿no? Podría ser una paradoja. En el orden entitativo u ontológico, el acto es anterior a la potencia. Si primero no hay el acto, tampoco puede haber una potencia sobre la que operar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de modo práctico, no podría decirse que hay ojos que pueden ver si primero no hay un ser que tenga la posibilidad, ¿no? En virtud de su esencia, de tener ojos y que por lo tanto pueda ver. No podría hablarse de alas para volar sobre, no sé, sobre un pájaro si primero no existe ese pájaro, esa ave, para que justamente pueda, en virtud de su esencia, finalmente tener alas para volar. Y así todo lo demás. Entonces, la potencia opera sobre el acto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el universo no existía, entonces, propiamente hablando, el universo no pasó de la potencia al acto. Porque si no había universo en acto, entonces tampoco podía haber universo en potencia. Ok, las potencias, ¿qué son? Las potencias no son otra cosa que capacidades operativas que por la propia esencia tiene un determinado ente, que por la propia esencia puede llegar a tener un determinado ente. Puede llegar a tener en el sentido de adquirir o perder. ¿Ok? Entonces, si no hay, pero de nuevo, primero ente, tampoco puede haber potencia. Entonces, el universo no pasó de la potencia al acto, sino que simplemente Dios creó, ¿no? Y esto nos lleva de nuevo entonces al tema de la potencia en Dios. ¿Cómo pudo Dios haber creado, ¿no? Si Dios carece de potencia?
Y bueno, es que Dios de lo que carece es de potencia pasiva, como decíamos antes, Claro. pero no de potencia activa. Y eso es otra cosa. Por eso hay que, de nuevo, empezamos a sacarle, a ir como descascarando el problema. Que una vez que ponemos luz, que echamos luz a este problema, realmente deja de ser tal. Entonces nos damos cuenta que no es que hay un problema en Dios, que Dios es contradictorio, no, hay un problema en mi mente. O sea, mi mente no comprende bien el concepto de acto, de potencia. O sea, estoy pidiendo algo que no tiene que ser. Aprovecho para saludar a Horacio Justo, que aquí nos está saludando a ambos. ¿Sí? De nuevo, el nivel en que se plantea la pregunta es distinto al nivel de la respuesta. Por eso fíjate que la solución que da San Agustín tan sencilla, pero claro, cuando uno la ve en San Agustín dice, pero claro, tiene razón, ¿sí? El universo comienza a existir con el tiempo. Pero uno está acostumbrado a pensar las cosas temporalmente, porque somos seres temporales, entonces uno piensa que esto o sea, parte de una premisa equivocada, y por lo tanto no hay solución correcta desde la premisa equivocada. Entonces, de nuevo, fíjense cómo no tener estas nociones puede hacer que alguien no tenga en clara su fe en Dios, porque no lo pueda aceptar como un ser eterno y todopoderoso. Y si no tiene clara su fe en Dios, tampoco tienen clara su fe católica, y por lo tanto tampoco tienen claro el hecho de dar testimonio de esa fe en los ámbitos de su vida. Esto no es una hipótesis que se nos ocurrió a nosotros, esto es algo que ocurre. O sea, ¿cuántos casos conocemos de gente que tiene su fe vulnerable y que luego aparecen ideologías que aprovechan y explotan esa vulnerabilidad? Por eso es tarea de los catequistas formar, sobre todo en la confirmación, previo a la confirmación, y ya desde los 12, 13 años, formar la mente de los niños, de los adolescentes, para darle estas respuestas. Por eso, o sea, hacemos este video con Michele para que del otro lado, usted, tú, que eres catequista, diga, bueno, esto me sirve para usarlo mañana, o no, bueno, enero no sé si va a dar catequesis, pero para usarlo el día de mañana con mis alumnos. Esa es la idea, darles herramientas. Tal cual, tal cual. Y la formación es lo más importante, porque sin formación en realidad estamos perdidos. O sea, podemos hablar de cualquier cosa y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Que de hecho es lo que lamentablemente les pasa a muchos, ¿no? Hace poco tuve, por ejemplo, un diálogo con ahora licenciado en teología adventista, ¿no? Y vino al canal, estuvimos hablando un poco y me dijo que él, en realidad, desde niño era católico y que a la medida en la que fue creciendo, bueno, la catequesis que le dieron fue una catequesis un tanto deficiente, según él, ¿no? Habría que corroborarlo, habría que ver si efectivamente es así o no, pero bueno, en su opinión fue una catequesis deficiente que le dejó con, digamos, en realidad muchas preguntas, con muchas dudas, que al final le llevaron justamente a alejarse del catolicismo, hasta que al final se encontró con un adventista que le fue dando, digamos, supuestas respuestas a esas preguntas, le fue dando supuestas soluciones a esas dudas, y al final se convirtió al adventismo, ¿no? Hasta que finalmente, pues con el tiempo también cursó una carrera, una licenciatura, y ahora mismo es licenciado, ¿no? En teología. Pero bueno, claro, y cuando luego me iba presentando esas objeciones que él ahora mismo, o sea, que son las que él tenía y que las sigue sosteniendo con respecto del catolicismo, eran todas objeciones totalmente falsas, ¿no? O sea, que no se levantaban de modo verdadero en contra de nuestra fe, ¿no? En el Señor. No sé, por poner solo un ejemplo, esto seguramente a ti también te ha pasado, ¿no? Seguramente lo habrás escuchado, que la Iglesia Católica ha suprimido el segundo mandamiento de los 10 mandamientos. O sea, cosa que, ¿no? ¿Nunca lo habías escuchado? Pues ahí lo A ver, tienes. pero continúa, por favor. Con respecto al tema de las imágenes, ¿no? O sea, apuntan a eso, bueno, porque nosotros tenemos imágenes a las que veneramos, pues entonces eso implicaría una supuesta supresión del segundo mandamiento, pero claro, dado que
esos mandamientos son eternos porque no dependen de, digamos, de las circunstancias como tal, como decía, a lo mejor otras, no sé, otras leyes que el Señor les dio, por ejemplo, a los judíos, ¿no? Con respecto sobre todo de las rituales, de las leyes rituales. Pues entonces, al haberlo suprimido, eso implicaría que la Iglesia Católica está yendo en contra justamente de la ley de Dios y que por lo tanto, pues el evangelio que al final va a terminar profesando es un falso evangelio, ¿no? Desde la perspectiva del adventista. Bueno, y todo esto precisamente es por la falta de formación. Y eso es lo que está diciendo, lo que justamente tú estabas diciendo, ¿no? De la importancia del formarnos. Cosas de todo tipo al final, porque como católicos necesitamos tener un mínimo de formación en toda nuestra fe y no solo en una parte, ¿no? Quizás más conveniente, quizás más fácil, porque hay cosas como estas de la simplicidad divina que son extremadamente difíciles y sin embargo fundamentales, porque por sorpresa quizás de algunos, la simplicidad divina para el católico es dogma de fe, o sea que lo tiene que aceptar y lo tiene que profesar necesariamente, porque negarlo justamente implicaría negar un dogma y eso sería problemático, ¿no? Porque el dogma es vinculante para todos los católicos. Sí, lo que tengo para decir sobre esto es primero que la premisa de estudiar y formarnos vale no solo en la dialéctica con ateos, evolucionistas, deístas o agnósticos, que por supuesto vale y que es a eso donde está orientada este programa, sino también, como tú dices, en la controversia y en la conversación con protestantes. De ahí que el famoso adagio del padre Loring, Dios lo tenga en su gloria, ¿no? El inolvidable padre Loring, que decía católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Es decir, que a veces hay planteos y objeciones que no nacen del conocimiento, nacen de la falta de conocimiento. Por otro lado, permíteme saludar y agradecer a Artio Tomi por su contribución. Dice que le gusta vernos juntos, esta es la segunda vez, porque la primera Michele me invitó a su canal y ahora yo lo estoy invitando al mío. Así que muchas gracias por tu generosidad. También ahí dejé el link del propio canal de Michele Marincolo, del profesor Michele Marincolo, para que aquel que quiera y pueda colabore también económicamente con él. ¿Sí? Muchas Creo que gracias. no, por favor, que tenemos que ayudarnos mutuamente. Volviendo a la cuestión. Si el universo comienza a existir con el tiempo, entonces, y no en el tiempo, entonces esta pregunta ya cae por su propio peso. ¿Qué nos dices? Sí, sí, tal cual, ¿no? O sea, cuando decimos, si Dios es acto puro y no tiene potencia, ¿cómo es que el universo en un momento no existía y en otro momento pasa a existir? De nuevo, no es que en un momento no existía, porque no es que existía momento, o sea, no es que existía tiempo anterior a la creación del universo, ¿no? ¿No? Entonces, Dios pasa de la potencia al acto, Dios cambia, no en absoluto. Lo que hace simplemente es, digamos, por medio de su potencia activa, realizar una determinada operación. La potencia activa es aquella potencia que tiene todo ente en virtud de su propia forma, que justamente le permite, le consiente actuar, ¿no? O sea, llevar a cabo una determinada operación, obviamente que sea acorde a su naturaleza, porque nadie puede llevar a cabo una determinada operación que no sea acorde a su naturaleza. En el caso de Dios, por ejemplo, que es el bien, pues el bien es expansivo por su propia naturaleza. Además, Dios es amor, además Dios es acto, por lo tanto, por lo tanto Él iba iba a tener que, digamos, llevar a cabo esta determinada operación. Dado que Dios también tiene voluntad, no tenía la obligación, la necesidad de llevar a cabo esta operación, es decir, crear. Pero sí que quiso hacerlo y por lo tanto, debido a que también tenía la capacidad, pues justamente lo hizo. Pero esta potencia activa no es algo que
a él, en virtud de ser la plenitud del ser, lo llevó a adquirir o perder una determinada realidad. En nosotros sí. En nosotros, la realización de una operación, en cierto modo, puede, digamos, completar o restar algo a nuestro acto de ser. ¿Pero por qué? De nuevo, porque nosotros tenemos una esencia que nos limita el acto de ser. En cambio, cuando hablamos del ser pleno, perfecto, completo, pues entonces, dado que no se puede adquirir ni perder ningún tipo de realidad, esa operación que se lleva a cabo ni le suma ni tampoco le resta al ser, sino que simplemente lo que hace es, digamos, realizar una determinada obra que va a redundar en beneficio del otro y no de sí mismo. Entonces, Dios no pasa de la potencia al acto, Dios no pierde ni tampoco adquiere realidades, sino que simplemente confiere por participación del ser la realidad, o sea, el acto, ¿no? A otra cosa que comienza a existir en ese momento. Sí, sí, está. Me parece sólida y te agradezco mucho. Esto también muestra la, la seriedad de la formación de Michele Marincolo. Aprovecho también para recomendar su trabajo, ¿sí? Que vamos a dejarlo, los links para que puedan conectarse ahí en la descripción de este video. Es decir, que siempre para responder una pregunta, eso también lo dejo como criterio para el otro lado, el catequista que nos está escuchando, o el docente, o el padre de familia, ¿sí? Que por ahí el hijo le hace una pregunta y siempre una pregunta tiene que ser respondida, o una buena idea es decir, bueno, a mí me hace una pregunta, tengo que estar seguro de los conceptos implicados en la pregunta. Entonces, antes de responder, tengo que ver, che, ¿qué es acto puro? ¿Qué es potencia? ¿Qué entiendo por universo? ¿Qué entiendo por cambio? ¿Sí? Entonces, luego que uno más o menos tiene esa formación, está en condiciones de responder, pero también tiene que asegurarse de que el otro comprende esos conceptos. Porque uno puede dar una explicación perfecta, pero si del otro lado el recipiente de esa explicación no comprende esos conceptos, eso va a ser como hablarle en chino a otra persona. No va a entender y no va a servir. Así que yo creo que con esto le damos un cierre, salvo que tú quieras decir algo más de este punto. No, no, así Me está perfecto. dices, perfecto. Entonces hay una pregunta de Horacio Justo que vamos a ir, que me parece interesante también porque lo conecta con el tema de la fe. La vamos a mostrar en pantalla y vamos a tratar de ir respondiendo a los dos, ¿sí? Horacio plantea, dice, empieza con una afirmación. Dice, en Dios no hay potencia, se refiere a potencia pasiva, ¿no? No hay composición, no hay accidente. De acuerdo. Entonces, ¿cómo responderían ustedes respecto a que Jesús, nuestro Señor, se encarnó y ascendió con su propio cuerpo a los cielos? ¿Sí? La pregunta sería, bueno, ¿cómo es que si Jesús es Dios? Pero por otro lado decimos que en Dios no hay potencia, no hay composición, no hay accidente. ¿Qué te parece si vamos analizando la respuesta a esta pregunta juntos, mi estimado? Claro, claro, me parece perfecto. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Yo empiezo yo, sí. Lo primero que se me ocurrió, primero agradecerle a Horacio la pregunta y ver cómo una pregunta nos lleva a otra, es decir, nos lleva a una especie de filosofar teologante, ¿sí? O filosofía cristiana. Lo primero que diría es que cuando hablamos de Cristo, de Jesús, hablamos primero, de Cristo como la segunda persona de la Trinidad, existiendo desde siempre, el Logos increado, distinguiendo, es la misma persona, pero en una segunda naturaleza, que es la que asume en el momento de la encarnación. ¿Sí? Entonces, la primera distinción es esa, son dos naturalezas, y una cosa es la naturaleza de Cristo, divina, eterna, increada, y otra cosa es la naturaleza humana que asume en el seno purísimo de la Virgen,
con la persona divina, que es la única. Una sola persona, dos naturalezas. Es lo primero que diría como marco general y te dejo a ti la palabra. Ujú. Sí, curiosamente me hicieron una pregunta parecida a esta hace unos días, ¿no? Bueno, cuando estaba haciendo esos especiales de Navidad. Y esa es una pregunta muy, muy buena, ¿no? Diría yo, digamos, como para empezar, al menos como preámbulo a la respuesta, mientras que intento ordenar mis ideas en este momento, ¿no? Es una pregunta buena porque justamente, o sea, viene de alguien que entiende, ¿no? Y cómo funcionan, o sea, qué es lo que verdaderamente se postula en el cristianismo, desde una también metafísica teísta, y, y trata entonces de hacer preguntas que podrían, al menos, o sea, que tienen, que son verdaderamente buenas objeciones, ¿no? O sea, no en el sentido de que ahora Horacio esté queriendo objetar en contra del cristianismo, ¿no? Pero obviamente se pone en el lugar de, a lo mejor, de un escéptico o que también a uno muchas veces como creyente, de todos modos, le pueden surgir ciertas preguntas, pero no como queriendo objetar en contra de la fe que está profesando, sino simplemente para saber más, ¿no? Para profundizar en el conocimiento. Y esto es en el sentido de, o sea, la pregunta está muy bien. Eh, Cuando el Señor, bueno, como tú bien dijiste, ¿no? Se encarna en la misma persona, asume, mejor dicho, ¿no? Esa sería la palabra correcta, asume una segunda naturaleza. Alguien podría decir, bueno, Dios entonces, en cierto modo, pasó de la potencia al acto. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque antes tenía solo una naturaleza, hablando de la segunda persona de la Trinidad, y después pasa a tener dos naturalezas. Entonces cambia algo en sí mismo. Y en realidad no, ¿no? Eso no es así, porque el cambio del cual hablamos, ¿no? Cuando hablamos de potencia, ¿no? O sea, él justamente empieza diciendo eso, en Dios no hay potencia, tú bien especificaste, bueno, seguramente habla de potencia pasiva. Y conociéndolo, sí sabemos que habla de potencia pasiva. Ahora bien, eso implica que por lo tanto no hay como tal un cambio en Dios, sino que simplemente, como toda creación, se realiza una determinada operación que no, eh, que no opera, valga el juego de palabras, sobre el mismo, sino sobre algo externo, como decíamos antes con respecto del universo. No es que pasó de la potencia al acto, sino simplemente Dios lo creó. Lo creó a partir del ser mismo, o sea, no a partir del ente, sino a partir del ser. Le participa el ser. En el caso de la segunda naturaleza del Señor, sucede algo muy, pero que muy similar, porque la segunda naturaleza del Señor, en la Asunción, también es creada en ese momento. No es que existía desde antes, sino que se crea esa segunda naturaleza, o sea, la naturaleza humana. En la encarnación, Dios, perdón, en la encarnación. sí, exacto, en la encarnación, ajá, la crea en ese momento, en la encarnación se crea esa segunda naturaleza. Por tanto, antes no existía. Así que el cambio no es que opera sobre algo que ya estaba existiendo, ni tampoco el cambio opera en la segunda persona de la Trinidad, en el sentido de su naturaleza divina, de su naturaleza eterna, por tanto consustancial con la primera y con la tercera persona, porque esa naturaleza es de por sí absolutamente simple y por lo tanto no puede adquirir ni tampoco perder ningún tipo de realidad. Así que la encarnación se da una nueva creación, se asume esta segunda naturaleza que no viene a, digamos, implicar un movimiento ad intra, o sea, en el interior de Dios. El movimiento se da, como en el caso también de la creación del universo, se da ad extra, o sea, fuera de Dios, de modo separado de Dios, no tiene que ver con Dios mismo. Y con respecto de su ascensión, no sé si quieres también darle primero tú y luego te sigo yo, o si no, sigo yo con el desarrollo, como tú me digas. No, meter un bocado simplemente, que muchas veces la explicación común, que cuando esto se pone un poquito más complejo, vieron que no falta nunca el catequista que dice, bueno, es un misterio, y como que se quiere sacar de encima la pregunta, ¿no? A ver, es un misterio, por supuesto que es un misterio. Locura para los griegos y escándalo para los judíos.
pero que sea un misterio no significa que no podamos hacer un esfuerzo por intentar entender lo que se pueda entender de ese misterio. Por un lado eso, ¿sí? Y por otro lado, decir que esto claro, el cuerpo de Cristo comienza a existir en la concepción de Jesús el 25 de marzo, o sea, en el momento de la encarnación, cuando la Virgen dice que sí al mensaje del ángel. Ese cuerpo no existía antes, el cuerpo comienza a existir a partir de la encarnación, ¿sí? Así que no, reforzando lo que estás diciendo, y ahora te vuelvo a ceder la palabra. Esa carta del misterio deberíamos haberla jugado desde el comienzo, ¿no? Así no nos metíamos ahora en este rollo de dar estas respuestas. A ver, en cambio, con respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿no? O sea, con su cuerpo ascendió a los cielos, ¿no? O sea, aquí parece también como podría parecer que también se da un cambio en Dios, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, en el cielo antes estaba solo la segunda persona de la Trinidad, digo, con las otras dos también, ¿no? Pero digo, la segunda persona digamos, teniendo solamente en su naturaleza divina, y ahora, en cambio, lo está también en su naturaleza humana. Entonces, pues también podría parecer que entonces se da un cambio, se da un movimiento de la potencia al acto en ese sentido. Pero nuevamente, el movimiento se da, sí, el cambio se da, sí, pero no en la naturaleza divina de la persona, sino en la naturaleza creada. Ahí sí que se da el cambio. Y por lo tanto, así como podía estar, ¿no?, en la tierra, también puede estar en el cielo, justamente por la virtud divina, ¿no? Así como nosotros también, pues podremos estar en el cielo, ¿no? Esperemos, al menos que logremos llegar ahí, si el Señor nos concede la gracia hasta el final. Es un poco lo que diría ahora, ¿no? Para no, digamos, no complicarla demasiado. No, está muy bien, te lo agradezco. Y yo sumar lo siguiente, que Jesús como hombre sufre la pasión y sufre los terribles dolores de la crucifixión, de la traición, de la tortura y de la muerte. Pero como Dios nunca deja de contemplar al Padre y en el amor del Espíritu Santo. Es decir, que ocurren esas dos cosas simultáneamente. Y justamente el misterio es tomar las dos juntas y no ceder a la tentación racionalista de decir una o la otra. ¿Qué es lo que hacen las herejías? Una herejía cede una tentación de un lado y niega a la humanidad para afirmar la divinidad. Entonces Jesús tomó un cuerpo aparente, un cuerpo ficticio, y otra herejía niega la divinidad para quedarse con la humanidad diciendo, no, bueno, es una gran criatura, pero no es Dios, ¿no? Entonces, justamente la estructura del dogma católico es parecida a la de la virtud. Vieron que nosotros tenemos una virtud que es el justo medio entre dos extremos viciosos. Bueno, la verdad católica es el justo medio entre dos herejías opuestas. En este caso, por ejemplo, sería la herejía arriana versus la herejía que niega la humanidad de Cristo, ¿sí? Pero son dos herejías opuestas. Y por eso la idea es mantener ese misterio, que es hasta donde podemos nosotros especular y elevarnos, ¿sí? Así que con esto esperamos haber dado la mejor respuesta que hemos podido a esta pregunta de Horacio, compleja, por cierto, que, insisto, no me parece bien que el catequista se la saque de encima, ni mucho menos que se enoje con el que hace la pregunta, porque también a veces pasa eso, ¿no? Como que, no, bueno, ¿qué estás preguntando de más? No está bien. Pregunte, tiene que preguntar la persona y tiene que aspirar a comprender. En otro orden de cosas, quiero agradecer también, acá ha habido varios
aportes. Agradezco también de nuevo a Horacio, que ha colaborado con el canal, y nuevamente a nuestra amiga de México, ¿sí? Que también ha vuelto a colaborar, ¿sí? Muy amable, ¿sí? Bien, yo te diría, ¿qué te parece? Porque acá hay otras preguntas, pero me parece que como que se van un poquito del tema y si bien las agradecemos, consideramos que podrían ser tema de otra transmisión. Yo creo que podríamos ir redondeando, ¿sí? Y centrarnos en el argumento que trajimos en el principio, ¿no? El del acto puro, el universo, etcétera. ¿Qué te parece que es lo último para decir, estimado Michele? Sí, no, a ver, simplemente eso, como tú dices, ¿no? Sería un poco redondear un poco en lo mismo. Hay que entender bien los conceptos, al menos qué es lo que queremos decir cuando usamos esos términos, ¿no? Cuando decimos esas cosas, porque si no, uno va a entender cualquier cosa, eh, pero todo menos lo que nosotros queremos decir. Y como quiera que la idea es tratar de poder entender bien el uno al otro, ¿no? De las dos personas que hipotéticamente estarían hablando, estarían discutiendo entre sí con respecto de lo que es la verdad para poderse orientar hacia ella, ¿no? Esperando que al menos la discusión sea una discusión sana, ¿no? En el buen sentido de la palabra, pues entonces de suyo es importante atender a lo que el otro está tratando de explicar, de qué es lo que quiere decir en sus propios términos, para poder finalmente ver efectivamente si al final tiene sentido, si tiene congruencia, consistencia lo que se está diciendo, ¿no? Y en última instancia, si esto se adecua a la verdad, porque todos tendemos hacia la verdad de modo inevitable, todas las personas. Todos vamos a estar sosteniendo que digamos, nuestra postura es la verdadera, que nosotros estamos desde el lado de la verdad y que el otro, en cambio, está en la medida en la que se opone a lo que nosotros postulamos, pues que el otro entonces se encuentra en el lado del error. Pero a veces uno simplemente es bueno que pueda darle verdaderamente el beneficio de la duda al otro y tratar de entenderle simplemente en un ejercicio de orientación a la verdad, ¿no? Y nada, y luego finalmente ver si es posible, eh, digamos, se me va la palabra, mm, si es posible adecuarse a lo que el otro está diciendo como algo verdadero o no, y por lo tanto, en ese caso, habrá que rechazarlo, ¿no? Y aquí con respecto a lo que es Dios y a lo que es el universo, pues de nuevo, en virtud de lo que dijo San Agustín, el obispo de Hipona, ¿no? Justamente que el universo no comienza a existir en el tiempo, sino con el tiempo. Y cosa que curiosamente, incluso la física, la cosmología actual también sostienen con respecto de nuestro universo, ¿no? Sí, es interesante cómo la física que muchos ateos o cientificistas creyeron que podían invocar contra el dogma de fe, luego de que pasa mucha agua bajo el río, termina respaldando o por lo menos siendo consistente con lo que creemos por la fe, ¿sí? Eh, Muy bien, hemos terminado esta transmisión. Queremos agradecerle a todos los que están del otro lado, pedirles que nos den su me gusta, pedirles difusión. Ustedes saben que YouTube no favorece estos contenidos, más bien los entorpece, y por eso el hecho de difundirlos en los grupos de WhatsApp, a los catequistas, a los que estudian teología, a los que estudian filosofía, todo eso favorece que esto pueda salir ustedes quieren, de un núcleo más bien modesto y que pueda transmitirse a otros, ¿sí? Vuelvo a recomendar las redes de nuestro amigo, del profesor Michele Marincolo, que como ven es italiano, pero maneja de una manera notable el castellano, eso es un gran valor, ¿sí? Muchas gracias. Miquel está en Telegram, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y los invito también a todo el que quiera y pueda a colaborar con él, ¿sí? Económicamente, ¿sí?
para sostener y para propiciar un mejor, mayor desarrollo y mayor alcance del trabajo de Michele. Ahí lo tienen en pantalla el link, ¿sí? Para poder colaborar con él. Asimismo, también tiene casi 300 videos en su canal. Tiene casi 300 videos, es un gran trabajo, y especialmente recomiendo el video donde Michele cuenta su conversión y cuenta que él se ha convertido hace poco, en diciembre de 2022, que venía del pentecostalismo y ante el pentecostalismo de los testigos de Jehová. Y ahí van a poder rastrear el, el recorrido, el itinerario de nuestro amigo Michele Marín. No sé si quieres decir algo más, y si no, No, damos yo creo que la transmisión. sí, yo creo que sobre esto estaría, bueno, eso es todo. Lo dijiste todo tú muy bien. Muy bien, como dice creo que Bugs Bunny, eso es todo, amigos. Eso es Muy todo, bien, amigo. entonces nos retiramos agradeciendo a todos su participación, sus comentarios, especialmente los que han colaborado con nosotros, ¿sí? Gracias por estar aquí y muy buenas noches desde la Argentina. Hasta muy pronto. Déjame darte también las gracias. Déjame darte las gracias públicamente, ¿ok? De verdad, por la invitación. Ha sido un honor, un placer poder estar aquí. Y pues nada, que el Señor pueda usar todo esto para seguir edificando a su iglesia. Y muchas gracias a ti también por todo tu trabajo. Hace un trabajo muy bueno y excelente. Y gracias también por, en fin, todos los halagos que me has tirado, ¿no? Creo que soy indigno de tanto, pero de verdad ha sido muy generoso y muy bondadoso. No es halagos, mirá que yo no hago halagos, sino yo lo que digo lo pienso y no te estoy regalando nada, así que listo, ya está, dejémoslo ahí. De ninguna manera es un halago, sino una cuestión de justicia. A mí me gusta recomendar lo que es bueno, ¿sí? Aquí también le agradecemos a Marta, que ha puesto también tus redes entre los comentarios, ¿sí? Muchas gracias. Recordemos que dándole el me gusta llega más lejos todo este material. Muy bien, muy buenas noches y de nuevo gracias por todo. Hasta pronto.